Algo que también, no sé si ya habrán escuchado esto antes, la represión por catabolito. Este es un fenómeno que se da en bueno, pues en muchos organismos, no nada más en los microorganismos. Y esto significa que si, por ejemplo, ustedes están utilizando un sustrato natural, como podría ser el bagazo de maíz tequilero, el bagazo de caña de azúcar, la pulpa de café, rastrojos, pajas, etcétera. Pues si se fijan, tienen en general, bueno, estos que les acabo de mencionar, en general tienen la composición química, pues un alto porcentaje de polisacáridos, ¿no? Como la celulosa. En bajas cantidades van a tener otro tipo de azúcares, ¿no? Estos azúcares podrían ser, por ejemplo, glucosa o fructosa o cualquier otro tipo de azúcares. Y entonces, este fenómeno que se llama represión por catabolito significa que cuando ustedes ponen un microorganismo a crecer en un medio de cultivo o en un sustrato que presenta, por ejemplo, celulosa o presenta almidón o presenta otro polisacárido o cualquier otro azúcar, más la glucosa, o sea, ponen celulosa, preparan un medio de cultivo con celulosa más glucosa y otro medio de cultivo con hemicelulosa y glucosa, u otro medio, almidón más glucosa, o sea, siempre le van a adicionar un azúcar, un polisacárido, como por ejemplo estos que les acabo de mencionar, más la glucosa. El microorganismo lo que va a hacer es utilizar primero la glucosa y cuando ya se termine la glucosa, entonces va a empezar a expresar los genes para degradar el otro azúcar. Esto se refiere, pues, que, o sea, no se van a expresar, si hay glucosa, no se van a expresar los genes para degradar el almidón o degradar la celulosa, ¿sí? A eso se refiere esto, la represión por catabolismo. Y esto, pues, ustedes se podrían encontrar con este fenómeno cuando utilicen, pues, básicamente, este, sustratos naturales en los cuales, pues, ustedes van a contener más de uno de azúcares, ¿no? Y principalmente glucosa más otra fuente de carbono, ¿no? Los microorganismos prefieren utilizar la glucosa primero, porque representa un menor gasto de energía el utilizar la glucosa. En cambio, si quieren utilizar el almidón, la celulosa, pues en primer lugar tienen que cortar pues, las glucosas de la cadena de estos polisacáridos y posteriormente, pues, utilizar la glucosa, ¿no? Entonces, a esto se refiere la represión por catabolito. Hay represión por fuente de carbono y hay represión por fuente de nitrógeno. Y pues entonces, esto hay que ver en el caso de su microorganismo, pues si existe esta represión o no le existe, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunas ocasiones en que las cepas no presentan este fenómeno, ¿no? Y al no presentar este fenómeno, lo que significa es de que no está regulada la expresión o no existe el regulador de la expresión de los genes que degradan el almidón o la celulosa, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, esto es lo que ustedes deben de saber de su cepa, porque si ustedes usan una cepa que tiene esta regulación, pues entonces pueden tener problemas al momento de, pues, obtener sus rendimientos, ¿no? O su eficacia, ¿no? No va a ser de acuerdo a la esperada, ¿no? Entonces, pues hay que saber el sustrato que ustedes están usando, si tiene glucosa y si tiene otra fuente de carbono, pues entonces, pues es probable que vaya a haber o se vaya a presentar este fenómeno, ¿no? Habrá ocasiones en que su microorganismo necesite la glucosa para poder crecer al inicio del proceso de fermentación. Y entonces, una manera de ayudar a su microorganismo para crecer es adicionándole poco a poco la glucosa.
no mucha glucosa de tal manera de que utilice la glucosa, pero también utilice la otra fuente de carbono, ¿no? Y otra opción para poder eliminar este fenómeno o que no nos afecte, pues sería buscar dentro de la naturaleza cepas que no estén reguladas y pues permita la expresión constitutivamente de estos genes, ¿no? Esa sería también otra solución. Si ustedes encuentran una cepa que no esté regulada, pues entonces pues la podrán utilizar con diferentes tipos de azúcares y glucosa, ¿no? Sin ningún problema y entonces los rendimientos y la eficacia del proceso de fermentación pues se va a mantener pues alto o de acuerdo a lo esperado, ¿no?